Pues os doy la bienvenida a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es María José y me presento porque muchos de vosotros no me conocéis solo por los mails que habéis estado recibiendo míos estos días. Yo soy técnico del área de procesos industriales en el ITC y bueno, pues voy a moderar desde, desde mis posibilidades. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pues estas sesiones que vamos a tener sobre la guía 4.0 a lo largo de todo este mes. En primer lugar, agradeceros a todos el interés que habéis mostrado porque la verdad es que hemos tenido muchas inscripciones, más de 120 inscripciones para este ciclo de webinars técnicos y nos ha sorprendido de manera muy grata. Así que agradeceros a todos el interés porque, en cierto modo, eso compensa un poquito pues todas las horas de trabajo que se le han dedicado a este proyecto, tanto por parte de ITC como por parte de ASEBEC. En cuanto a los micrófonos, bueno, veo que algunos os quedáis con la cámara y no os importa. En cuanto a los micrófonos, habéis entrado todos en modo silencio. Lo hemos hecho porque, pues eso, somos ya 70 personas en la sala y creemos que es mejor así para que no hayan interferencias, porque te podemos tener alguna sorpresilla. De todas formas, si a lo largo de la exposición alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, lo podéis escribir por el chat. El chat está habilitado. Yo iré anotándome todas las preguntas y, como ya sabéis, después vamos a tener un coloquio en el que hay algunos empresarios invitados. Ahí transmitiremos todas las preguntas, ¿vale? Las puedo transmitir yo si vemos que son muchas, para que no haya mucho lío de micro, y si no, el que quiera voluntariamente que levante la mano, que encienda su micrófono y la haga de viva voz, ¿vale? Ningún problema para eso. Y bien, bueno, vamos a empezar agradeciendo sobre todo a IBACE por la financiación que hemos recibido para la elaboración de esta guía, que como bien sabréis, pues es un trabajo colaborativo entre compañeros del área de procesos industriales del instituto y muchas empresas adheridas a SEBEC. Y también damos las gracias por la financiación de la línea nominativa de apoyo a centros tecnológicos de la comunidad en esta unidad 2021, porque es la que está financiando esta jornada de este mes. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a Juan Vibono, que le tenemos aquí, y quiero que nos explique un poquito a todos cuáles fueron las motivaciones, cuál fue el porqué de este proyecto de elaborar esta guía para el sector, Juanvi. Pues nada, María José, muchas gracias por la presentación e introducción, como bien has dicho. Bienvenidos y buenas tardes a todos y por esta calurosa acogida de este primer webinar, que lo que vamos es un poco desarrollar el trabajo que desde hace más de 3 años hemos empezado a hacer para un poco poner en firme, poner en claro, poner en papel y en electrónico y en papel, lo que es el 4.0 dentro de nuestro clúster cerámico. Nuestra inquietud, como bien ha comentado María José, estuvimos hablando con la Generalitat Valenciana, expresamente con el Instituto Valenciano IBACE, para qué necesidades necesitamos, porque hasta ahora cualquiera pensaba que es 4.0. ¿Cómo puedo yo poner máquinas 4.0 en mis instalaciones? Incluso había muchos fabricantes de pavimento resistente cerámico que decían, bueno, yo voy a invertir, pero resulta que hay líneas de ayuda para comprar maquinaria e instalaciones que me piden que mis máquinas cumplan 4.0. Entonces, ¿quién dice que es 4.0 o no? Entonces estuvimos, como bien hemos comentado, hablamos con la Generalitat y digo, nosotros lo que queremos es toda la maquinaria que pueda estar instalada en nuestro sector cerámico. Nosotros, como fabricantes de tecnología y de máquinas, pues lo que tenemos que hacer es una guía donde se base que es el 4.0 para la industria. Esto lo pusimos en la Generalitat. La Generalitat, además, lo captó la idea muy bien y además nos pusimos por el reto de que esta guía que vamos a constituir que pueda ser una guía incluso horizontal para todos los sectores industriales de la Generalitat Valenciana. Tanto en cuanto que sea de base un documento de base no solo para el sector cerámico, sino que ese documento pueda ser, entre comillas, un modelo para que otros sectores industriales puedan acogerse a él. Con ello, como os comento, pues llevamos 3 años en ello. Hicimos unos grupos de trabajo, dividimos todo lo que era la línea cerámica solo desde la parte de recepción tierras, no hemos incluido toda la parte ni de esmaltes ni de fritas. Entonces lo dividimos a trozos y entre varias empresas de lo que son ASEBEC, especializadas en cada campo, pues fuimos troceando toda la línea productiva, entrando en todos los detalles de proceso, producto, control.
Y hemos definido primero qué es el 4.0 en los distintos capítulos. Hicimos un primer capítulo de autodiagnóstico donde participó mucha gente. Este capítulo de autodiagnóstico nos ayudó para ver qué necesidades necesitaban, o sea, las fábricas necesitaban, los fabricantes de maquinaria. A partir de ahí fuimos elaborando capítulo a capítulo, hoy empezamos con un webinar del principio. Y vamos a exponerlos en 4 webinars específicos. La guía, como bien sabéis, la podéis consultar dentro de nuestra página web de ASEVEC, de Spanish Ceramic Technology. Podéis consultarla perfectamente y también se ha editado ya en papel. Cualquiera que queráis una copia, pues podéis hablar con cualquiera de nuestros asociados o que puedan ser, si sois fabricantes de pavimento residente o con cualquier proveedor vuestro que está asociado a SEDE que os puede facilitar una copia. Si no, os dirigís a nosotros y también nos podemos acceder a ella. Y con ello, pues nada más, dar paso ya a María José, que dará paso a Juan, que nos empezará ya un poco con esta primera parte y luego haremos el coloquio. Venga, gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Juanvi, por esta pequeña introducción. Pues sí, ahora le vamos a dar paso a Juan Boix. Él es responsable del área de procesos industriales en AICE. Supongo que muchos de vosotros ya le conocéis. Y bueno, pues nos va a hacer una pequeña introducción sobre pues eso que todo el mundo estamos escuchando desde hace tanto tiempo, la estrategia 4.0 en el sector cerámico. Cuando quieras, comparte pantalla, Juan, y empieza tu presentación. Sí, buenas tardes. A ver, un segundito que comparta. En principio deberíais estar viendo mi pantalla. ¿Se ve correctamente? Sí. De acuerdo. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia hoy a este primer webinar. Nuestra idea en esta primera sesión de presentación de la guía ASEVEC 4.0 era mostraros cuál es, en primer lugar, la estrategia que desde ITC-AIC y ASEVEC consideramos que deben de seguir las empresas de fabricación de baldosas cerámicas para transformarse progresivamente en industrias 4.0 y, en segundo lugar, exponer hoy el primer día brevemente cuáles son los contenidos que hemos incluido en la guía y que están estructurados en base precisamente a esa estrategia de transformación. Como bien ha explicado Juanvi, la necesidad de la guía surge ante el hecho de dar o fijar un marco conceptual en torno a lo que sería una industria cerámica 4.0 para, de cierta forma, hablar todos el mismo idioma o centrarnos todos en unos mismos aspectos relacionados con este cambio industrial. El concepto de industria 4.0 surge ya hace, parece mentira, pero ya hace 10 años en la Feria de Hannover del 2011. El gobierno alemán acuñó la Industry 4.0 como un intento de fortalecer a la pujante industria alemana en temas de automatización industrial frente a la competencia cada vez más feroz de los gigantes asiáticos en este campo. Y, en cierta forma, viene a englobar la cada vez más implantada integración entre lo que son los sistemas productivos industriales y las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Fijado este marco conceptual, que como veremos ahora se describe en el primer capítulo de la guía, nuestra idea es que el marco conceptual... Un momento, por favor. Hemos dejado de ver la pantalla. Vosotros no la veis tampoco, ¿verdad? No se ve la pantalla, ¿no? No se ve, no. No, es que ha desaparecido, Juan. Voy a volver a compartir, a ver. Sí, porfa. ¿Se vuelve a ver? Sí. Bien, pues, como decía, ese marco conceptual que sirva de fundamento para que las empresas fabricantes de baldosas sean capaces de conocer en qué estado del proceso de transformación hacia la industria 4.0 se encuentran
y también como un escaparate o un referente de las tecnologías que les van a permitir, apoyándose con sus proveedores de maquinaria y tecnología, les van a permitir llevar a cabo dicha transformación desde unos estadios incipientes de digitalización hasta unos estadios finales que veremos ahora de interoperabilidad asociada a la capacidad predictiva en función del análisis de datos. Cuando se habla de industria 4.0, se comete muchas veces el error de hablar exclusivamente de las tecnologías asociadas a la industria 4.0, lo que serían las tecnologías o los habilitadores tecnológicos. Sin embargo, lo que es realmente importante en la industria 4.0, y nosotros hacemos siempre mucho hincapié en ello, son los beneficios que de ella de su aplicación pueden obtener las empresas y las compañías. Para ello es interesante fijarse en este tipo de gráfico, como el que veis ahora en la pantalla, en el que se muestra cuál es la pérdida de beneficio o de valor que una empresa experimenta cuando sobre cualquier parte de su proceso o de su negocio se experimenta un problema o un evento que hace que el devenir de las operaciones cotidianas se vea interrumpido. Como veis, esa pérdida de valor es, desafortunadamente, en las empresas que todavía no han empezado a transformarse, que sería el ejemplo de este gráfico, es significativa porque la reconducción de la situación, o digamos volver al estado inicial de funcionamiento, vamos a decir, óptimo, supone una serie de tiempos de actuación. En primer lugar, como veis, existe un tiempo de percepción de lo que sucede, de por qué ha habido un problema. Pues un ejemplo muy sencillo, el detectar que ha habido un enganchón en una línea y que la línea se ha parado. Eso es un tiempo de percepción generalmente lento, pero hay otros eventos en nuestros procesos que requieren a veces tiempos de percepción de días o incluso de semanas. Después de ese la detección, existe una latencia de análisis en la que hay que entender el por qué ese evento o ese problema ha sucedido. El entender que una pieza se ha enganchado en una línea o en la salida de una presa es relativamente sencillo y ese tiempo no lleva mucho problema. Pero a lo mejor entender por qué todo un lote productivo ha tenido defectos de pinchado o ha tenido un calibre que no era el adecuado, si no tenemos análisis de datos eficientes y relativamente rápidos, puede llevar días, horas al menos, o días en muchas ocasiones. Después de ese análisis y comprender por qué ha sucedido el problema, existe siempre un tiempo de decidir cómo resolverlo. Una latencia de decisión hasta tener una respuesta a ese evento válida. Y por último, necesitamos actuar sobre el proceso, sobre nuestros procesos bien productivos o bien de negocio, para revertir la situación y dar una respuesta tras una latencia de acción. Esto, como digo, es la situación habitual en cualquier sector industrial. Lo que pretende la industria 4.0 es aportar tecnologías para convertir a las empresas en compañías ágiles con capacidad de autoaprendizaje a partir de los datos que generan sus procesos y sus procesos de negocio, no únicamente hablando de procesos, que es evidentemente en lo que se centra la guía, pero esto afecta a cualquier proceso de negocio. Y lo que pretende Industria 4.0 con esas tecnologías es reducir a la mínima expresión esas latencias de respuesta, de tal manera que la pérdida de valor que implica cualquier problema o evento negativo sobre nuestro negocio sea lo mínimo posible. Y es ahí sí donde hay que empezar a hablar o hay que introducir las tecnologías y los habilitadores de Industria 4.0 que quedan reflejados en la guía. Por ejemplo, es posible reducir esas latencias de detección introduciendo en los procesos industriales sistemas integrados y capacidad de análisis en tiempo real para saber en todo momento qué y cómo está sucediendo en nuestro proceso de fabricación. Es posible utilizar técnicas de análisis avanzado de datos para entender mejor el por qué las cosas suceden. Ahí es donde entraría el análisis Big Data o la inteligencia artificial. Es posible dotar a nuestros procesos de sistemas de soporte a la toma de decisiones y automatizar muchas de las decisiones que hoy en día requieren tiempos de respuesta porque dependen de que una persona las lleve a cabo. Y es posible reducir, por último, esa actuación sobre el proceso integrando sistemas tanto a nivel horizontal como a nivel vertical y utilizando sistemas que hibriden la parte física, el proceso físico, con los sistemas informáticos, los sistemas cibernéticos.
Ese cambio que en esas dos gráficas se explica muy rápidamente y aparentemente es sencillo de entender, en la práctica no es un cambio ni mucho menos sencillo. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y así lo plasmamos ya en el primer capítulo de la guía, que es un cambio que requiere de unas etapas muy bien definidas y que se vayan sucediendo una después de otra para alcanzar al final lo que sería una industria 4.0 completa. De hecho, en la guía reflejamos un camino de transformación que se basa en unos trabajos de la Academia Alemana de Ciencia e Ingeniería, en la que se definen 6 etapas en ese camino de transformación hacia la industria 4.0. 2 etapas previas que no son de 4.0, podríamos decir, sino que son una base de digitalización en la que se informatizarían y conectarían todos nuestros equipos, procesos y sistemas de adquisición de datos para, en cierta forma, eliminar o evitar tener datos desestructurados y no digitalizados. Digamos que estas fases previas lo que pretenden es, hablando de forma sencilla, eliminar el papel de nuestros procesos. A partir de ahí, una vez tenemos todos los datos conectados, todos los datos habilitados y en forma digital, en soportes, vamos a decir, informáticos, empiezan las etapas de Industria 4.0. La primera de ellas sería la etapa de visualización, cuyo objetivo a medio plazo es conseguir lo que se denominaría un gemelo digital o al menos un precursor del gemelo digital, en el que se tiene visualización en tiempo real de todo lo que está sucediendo en nuestro negocio, centrándonos en el proceso, en lo que sería la planta productiva, para ver, para estar viendo lo que sucede. En una segunda etapa de Industria 4.0, lo que haríamos sería, a partir de los datos que esos sistemas de visualización generan, empezaríamos a generar transparencia en el proceso para conocer por qué suceden las cosas en los sistemas que estamos empleando para visualizar la actividad. Estaríamos entendiendo qué sucede en nuestra planta. En la guía, ahora lo veremos, los capítulos de digitalización serían el capítulo 2 y 3. Ahora veremos brevemente el contenido general, veremos en detalle en los próximos webinars qué se expone en ellos. Los capítulos 3 y 4 harían, perdón, el capítulo 4 haría referencia a estas dos primeras etapas de Industria 4.0, lo que sería visualización, y el capítulo 5 abarcaría las dos últimas etapas de Industria 4.0, que serían, en primer lugar, dotar al sistema de capacidad predictiva en base al análisis de los datos generados en esos sistemas de visualización y a la comprensión de los fenómenos, para, en un último estadio, que es evidentemente el que más lejos está todavía de alcanzar, en el que ya no únicamente se tenga capacidad predictiva, sino que sea posible prescribir soluciones a esos eventos que los sistemas están prediciendo, esos eventos negativos que pueden suceder, para que el sistema esté siempre constantemente automatizándose. Como digo, este es el camino de transformación que definimos y en base a este veréis, si consultáis la guía, que hemos definido la información contenida en la misma, especialmente adaptada a la fabricación cerámica. Vamos a ver ahora, muy por encima, ya se entrará en más detalle a lo largo de los siguientes webinars, qué es lo que podemos encontrar en cada uno de esos capítulos, ¿de acuerdo? En el capítulo 2, sobre infraestructuras y digitalización, se exponen las tecnologías fundamentalmente de hardware que permiten o permitirán a las empresas habilitar los datos y hacer que los datos estén disponibles de manera o en soporte informático. De tal manera que en una planta productiva como la que se esquematiza aquí, se tenga un trazado completo de los lotes productivos desde el inicio de la fabricación hasta, digamos, su expedición o su almacenamiento o estocaje para venta, y que los datos que se generan en el proceso se puedan asociar a la producción de manera fehaciente para que posteriormente se pueda tener acceso a ellos de manera inmediata y rápida. ¿De acuerdo?
Definida esas estructuras, esas infraestructuras fundamentalmente de red y sistemas informáticos que habilitan esa comunicación y esos protocolos de comunicación que habilitan, como digo, la generación y estructuración de los datos. En el tercer capítulo, todavía dentro de lo que hemos definido como etapas de digitalización, se exponen diferentes sistemas de control y sensores que de forma adicional a los que ya disponen los procesos de fabricación cerámicos se pueden introducir o deberían introducirse para acabar de digitalizar el proceso en el estadio en el que generalmente se encuentra hoy en día en las empresas. Todos sabemos que el proceso de fabricación cerámico es un proceso altamente automatizado. Las piezas ya no se manipulan manualmente como antiguamente se hacía, sino que todo lo que es movimiento de piezas, automatismos en cuanto a manipulación y procesado del material están desde hace muchos años establecidos. Pero el proceso peca todavía de ciertas deficiencias en cuanto a disponer de los datos relacionados con esa manipulación y ese procesado de los materiales, que son al final las variables de proceso que nos van a ayudar a que los productos se fabriquen en las condiciones óptimas y con las calidades mayores, más grandes posibles. Entonces, se hace un repaso de todas las etapas del proceso de fabricación, se definen específicamente qué variables es necesario o sería necesario capturar de todas ellas y se muestran sistemas auxiliares. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un bucle de control de la molienda en base a una medida de viscosidad, que es algo que habitualmente no se realiza en el proceso. Un ejemplo también de cómo digitalizar mediante la medida no destructiva de densidad el proceso o el control de la compactación de productos, que es la densidad aparente una variable muy importante en el proceso de fabricación. Y también información que sí que está más disponible en el proceso, como la facilitada, por ejemplo, con los equipos de inspección de defectos, ¿vale? Vistas esos capítulos de digitalización que aplicados en su máxima expresión, nos darían una empresa o una planta completamente digitalizada, se pasa a ver cómo es posible esos datos empezar a visualizarlos y solaparlos o unirlos con datos existentes en otros sistemas de gestión de la información. En estos capítulos se habla, por un lado, como veis, de los sistemas de gestión de la producción o ayuda a la gestión de la producción, los famosos MES, que se han empezado a instaurar bastante en los últimos años en el sector, las ya de sobra conocidas RPs, los sistemas de gestión del mantenimiento, los GMAO, de las siglas en español, gestión del mantenimiento asistido por el ordenador, o incluso de los CRMs de sistema de gestión de clientes. Se muestra cómo la información contenida en esos sistemas, que es hoy en día ya imprescindible para ejecutar la producción, debe solaparse con la información de proceso para estructurarla adecuadamente de cara a poder disponer de esos datos a futuro para realizar lo que hemos visto anteriormente, ese análisis avanzado de datos que no es posible o no será posible si la información la tenemos desestructurada, la tenemos en papeles, la tenemos hablando así de manera burda, escrita en las servilletas del bar, ¿de acuerdo? Lo que se trata es de sentar unas buenas bases de digitalización y de estructuración del dato. No hay que menospreciar o inicialmente hacer un sistema que peque de poca escalabilidad, porque aunque inicialmente planteemos coger pocos datos o recoger datos muy básicos, lo habitual cuando nos metemos en una aventura de estas es que cada vez vayamos adquiriendo datos más dispares, mayores volúmenes, y si esa estructura previa de almacenamiento de datos no está bien dimensionada, no está bien estructurada, podemos tener problemas a la hora de desarrollar esas etapas del proceso de transformación. Todos esos datos que se muestran ahí en ese capítulo, aquí había un pequeño vídeo, pero parece que no va. Bueno, como decía, la idea es que se engloben en lo que sería un gemelo digital. Al final, esa información se estructura en modelos y se pueden generar modelos que se alimenten de los datos para, en primer lugar, modelizar y visualizar el proceso de fabricación
Y en segundo lugar, utilizar esos modelos en las etapas finales de la transformación para simular a futuro el comportamiento de los procesos y empezar a tener esa capacidad predictiva de la que estaba hablando. Y en el capítulo 5, precisamente, después de haber visto cómo digitalizar el dato, cómo estructurarlo, cómo visualizarlo, se habla de las herramientas que permiten dotar de transparencia y de capacidad predictiva a los procesos. Se hace una breve reseña a la inteligencia artificial, de la cual muchas veces se habla de manera general, pero se intenta concretar aquí en qué consiste. Es una rama de la ciencia de la computación, de la informática, que intenta desarrollar algoritmos que hagan que los computadores, los ordenadores, desarrollen acciones similares a como las desarrollaría un humano. Y dentro de esa inteligencia artificial, la rama que de cara a lo que sería implementación de la industria 4.0 más importancia tiene, y no es la única rama de la inteligencia artificial, porque existen múltiples, pero para análisis de datos e industria 4.0, la que más interés tiene sería el Machine Learning, que engloba generalmente algoritmos conocidos como redes neuronales, que son algoritmos capaces de aprender o constituyen sistemas con capacidad de aprender a partir del análisis de datos. Y dentro de ese Machine Learning se explica cómo el Deep Learning, que no es más que un Machine Learning, vamos a decir, hormonado, expuesto a grandes cantidades de datos para perfeccionar esos procesos de aprendizaje. A fin de cuentas, una vez se empiecen a instalar e implantar esas tecnologías en nuestros procesos, lo que conseguiremos es pasar de un análisis, vamos a decir, como comentábamos antes, descriptivo, que nos diga qué ha sucedido ya, digamos, a toro pasado, a un análisis inicialmente predictivo que nos diga en base a lo que está operando actualmente en nuestras plantas qué puede suceder, y finalmente, en el estadio final, que ese análisis sea prescriptivo, es decir, mediante algoritmos que simulen el raciocinio humano, que nos digan de todo lo que puedo hacer para esa predicción que puede suceder, qué hacer como mejor opción para que, si es una predicción negativa, no suceda, y si es una predicción buscando un óptimo o mejorar, qué es lo que tengo que hacer para conseguirla. Y bien, por último, en el último capítulo, un poco reviniendo a lo que comentaba Juanvi, de que Asebec tiene mucho interés en que sus clientes o los usuarios finales de las tecnologías conozcan la posibilidad de tanto acreditarse ellos como que adquieran equipamiento que está acreditado desde el punto de vista de la industria 4.0. Hacemos en este capítulo un resumen de la estandarización en este ámbito que existe hoy en día. Por un lado, hablamos de normativa propia aplicada a las tecnologías. A nivel internacional son el organismo ISO y la IEC, el International Electronic Committee, el que está gestionando esta normativa, y a nivel nacional muchas de ellas se están transponiendo a través de un comité técnico nacional de la UNE, el CTN 71, que ha hecho o empieza a hacer una descripción concreta de normas aplicadas a estas tecnologías habilitadoras. Para el sector cerámico tienen especial interés, y lo veréis los próximos webinars, las normativas de ciberseguridad, conectividad, no tanto la de robótica avanzada o las nuevas tecnologías de fabricación, donde eminentemente se habla de impresión 3D. De momento se está haciendo muy poco en impresión 3D. Y las de sensores e Internet de las cosas, sensórica en general, sí que tienen también bastante interés para cerámica, así como el cloud computing, que cada vez está instaurándose más. Y la inteligencia artificial, aunque no ha empezado a desplegarse de forma considerable, en cierta forma también va a ser importante conocer la normativa que existe en ese campo. Como digo, por un lado, normativa asociada a las tecnologías, y por otro lado, normativa asociada a cómo las empresas genéricas, no necesariamente empresas fabricantes de maquinaria, sino una empresa fabricante de azulejos, de baldosas, o una empresa industrial en general, puede acreditar que tiene un sistema para la gestión de la digitalización industrial.
Sería el análogo, estas normas desarrolladas por el Comité Técnico GT24, serían lo análogo en su día a las normas ISO para gestión de calidad o las normas ISO para gestión medioambiental, y han aparecido las normas UNE 60 y UNE 61 de 2018 y 2019. La primera, que recoge los requisitos para definir un sistema de gestión para la digitalización, ya digo, en un entorno industrial, y la segunda, que explica los criterios para evaluación en base a esa norma y poder incluso, como queda reflejado en la misma, acreditarse como empresa excelente en cuanto a transformación para la industria 4.0. Esto era básicamente lo que en la exposición de la parte de presentación del webinar quería personalmente hoy exponeros. Simplemente agradecer de nuevo a todas las empresas de ASB que han facilitado información y han colaborado en el desarrollo de la guía, y de nuevo a todos vosotros por vuestra participación en el webinar de hoy, y a IBACE y a la Generalitat por la financiación aportada en el desarrollo de la guía. Para terminar, no sé si funcionará porque el anterior vídeo no ha funcionado. Si no, voy a descompartir y lo intento compartir de otro modo. Tenía un vídeo que no se está viendo. Voy a un momento a compartir un vídeo de difusión. Voy a cargar otra vez la presentación y os vuelvo a compartir la pantalla a ver si se ve. Si no se pudiese ver, el vídeo está en el canal de YouTube del instituto. Vale, sí que se ve, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Es una herramienta desarrollada para ayudar a la implantación de la denominada Estrategia 4.0 en toda la industria cerámica. La guía ASB 4.0 parte de la necesidad que nuestro sector tiene en cuanto a implantar nuevas tecnologías. No solo en sus procesos de fabricación, sino en toda su cadena de valor. Pues la apuesta de ASB fue plasmar en esta guía claramente que es 4.0 para el proceso cerámico. Y es que la industria cerámica a escala mundial se enfrenta a uno de sus retos más importantes. La industria cerámica, tal y como la entendemos hoy en día, es una industria altamente automatizada. Se encuentra siempre en una evolución tecnológica constante. En un mercado global tan competitivo y complejo, la toma de decisiones debe realizarse de una forma rápida y óptima para seguir manteniendo la competitividad a largo plazo. Debería empezar a realizarse también desde el ámbito de la gestión de los datos productivos, para generar a partir de esos datos información de valor que permita a las empresas mejorar su competitividad. Con ello es necesario pues automatizar todos los procesos, fabricar de una manera más racional y más lógica. La digitalización de todas las etapas de fabricación de productos cerámicos es el gran desafío global al que se enfrentan los sectores cerámicos a escala mundial. Porque hay que tener en cuenta conocimiento exhaustivo de toda la cadena de valor del producto. Pero vivimos en el mundo de la interconexión. Por eso, todo lo que se pueda conectar, se conectará. Actualmente, la industria cerámica, desde el punto de vista de lo que es la industria 4.0, se encuentra en un estadio de conectividad. Uno de los grandes hándicaps que existen en el sector azulejero es la falta de conexión entre unas máquinas y otras, lo que a su vez produce una falta de información entre las distintas etapas del proceso. Esta desinformación se traduce a menudo en pérdidas de calidad, tiempo y dinero.
Estas tecnologías vienen acusadas a las necesidades que tiene el sector cerámico en la mejora continua de sus productos. El problema añadido es la falta de formación para personal técnico cualificado en el caso de la industria española de maquinaria para el azulejo, que necesita personal para implantar el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data o el gemelo digital en las compañías. Herramientas necesarias que crearán más puestos de trabajo cualificados para enfrentar las necesidades de los nuevos tiempos. Nos ofrece la ayuda necesaria para reconocer los problemas y desplegar una serie de tecnologías habilitadoras que posibiliten el cambio. Es decir, ofrece una serie de datos relevantes para producir más, mejor, con mayor calidad y en menor tiempo. Tecnologías de 4.0, digitalización, trabajar en la nube, conocer en tiempo real tanto costes, producciones, capacidades, almacenamiento, ventas, necesidades del cliente. De hecho, ya tenemos máquinas capaces de trabajar de forma autónoma que nos reportan en tiempo real información sobre su estado de funcionamiento. El desconocimiento de nuestro proceso de fabricación, la falta de información, la falta de cultura empresarial enfocada a este cambio puede suponer grandes pérdidas. La industria 4.0 no debe entenderse exclusivamente desde el ámbito productivo, sino que se extiende también a otros ámbitos como el del marketing, o la comercialización o la logística del producto. Por eso, enciende, conecta, aprende, implanta, crea nuevos puestos de trabajo cualificados y contribuye a la riqueza de tu país. El futuro sea hoy mismo ya para la industria cerámica. Puedes hacerlo a través de la guía ASB 4.0. Vale, esto era todo por mi parte. María José, si quieres. Sí, sí. Juan, por cierto, no te estamos viendo, ¿eh? Ya, tengo que dejar de compartir. Vale. Pues bien, muchas gracias. Ha sido una presentación muy buena. Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, al pequeño coloquio que tenemos esta tarde. Y para ello, pues os voy a presentar a los invitados que están aquí con nosotros en esta primera sesión. Ellos son pues, el propio Juan Vibono, que ya nos ha hablado al principio, nos ha dedicado unas palabras. Lo tenemos ahora como director técnico de Integra Synergy System. También tenemos a Rafael Vicente, que era ayer. Buenas tardes, Rafa. Abre tu micrófono si quieres. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último tenemos a Jesús Valero. Él es técnico comercial en la empresa Mainzer y también va a estar con nosotros para participar en este coloquio. Bueno, estáis todos invitados al coloquio, no queremos que esto sea algo cerrado solo entre nosotros, ¿vale? Ya os he dicho antes que cualquier duda o bien levantáis la mano y os cedemos la palabra o escribir por el chat cualquier cosa que queráis preguntar, ¿vale? Juan, ¿estás ahí? No Juan, sé si te... o Jesús. Juan, es que no te veo, yo no te veo, no sé si los demás le veis. No. Es que no te vemos en imagen. Estoy, yo sí que me veo aquí. Bueno, pues si queréis, bueno, os voy a lanzar yo una preguntita, para abrir el coloquio. Vamos a ver, sin perder de vista, pues lo que ha estado diciendo Juan, ¿no? Que la industria 4.0 no es es un medio, no es un fin. Es un medio que utilizamos para esa transformación de las empresas del sector. Pero claro, dirigirnos hacia esa industria 4.0 implica, por ejemplo, pues adoptar una estrategia empresarial concreta, o adaptarse a cierta metodología de trabajo que hasta ahora pues no se estaban utilizando. Implica pues que las empresas empiecen a contratar, como decíamos en el vídeo, personal cualificado o que incluso fomenten la formación de los operarios que hay en plantilla, porque ellos también necesitan ir adaptándose poco a poco y tener un proceso de transición de su método habitual de trabajo a este método nuevo con la digitalización, automatización de procesos. En fin, creemos que estos son aspectos básicos que las empresas necesitan pues para afrontar esa transformación con éxito. ¿Vosotros cómo creéis que se encuentra el sector en ese aspecto? ¿Creéis que las empresas
han superado ya, digamos, estas fases previas, tienen en cuenta pues que hay que concienciar un poco a todo el equipo humano de la empresa para afrontar esa transformación. Juanvi, por ejemplo. Sí, nada más. Sí, es lo que tú dices. Hoy en día las revoluciones industriales que han ido llegando a todos nosotros, especialmente a la industria y luego incluso al mundo real, pues parte porque todos colaboren y todo esté todo interconectado, como en la presentación hemos visto. No tiene sentido que se haga un esfuerzo muy grande por tener todo conectado, tener los datos, y luego, por ejemplo, en el tema de ventas no tener información qué producto se está vendiendo, cuál tiene mayor venta, los diseños han acabado. Claro, el incluso saber en todo momento qué partidas o qué productos se están vendiendo, eso facilita para luego incluso en las fases de diseño, en las fases de producción, el poder parar una serie o comenzar otras. Ahora, por ejemplo, todos lo sabemos, uno va a comprar un billete de avión o va a algún sitio y los billetes en tiempo real, el precio cambia. Pues esto a la industria cerámica llegará, tanto en cuanto tenemos que saber el producto de venta, ¿no? Pues este producto tiene valor añadido porque se está vendiendo, yo sé todos los costes, porque en mi línea productiva estoy controlándolo todo, sé qué vale la arcilla, sé la energía que estoy consumiendo con los esmaltes, la cocción, el gas. Entonces, yo en todo momento puedo ver todos los costes directos e indirectos de mi fabricación. Entonces, esto hoy un día es necesario. Además, cuando viajas, por ejemplo, a países emergentes, todos quieren tener el modelo de España, de que sacar calidad, sacar el producto, tener un tanto por ciento de primera calidad muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el mismo control que tenemos nosotros en la línea productiva, aquí de muchos años de mucha economía de escala, y tenemos un clúster cerámico que estamos muy unidos. Pues ahora con todo esto tenemos 4.0 que muchas veces no es más allá de lo que ya estábamos haciendo bien, pues ahora vamos a jerarquizarlos, como bien habéis visto en la presentación de Juan, y al final todos los alemanes, y los alemanes lo único que hacen es una cosa detrás de otra, que es asentar los conocimientos, poner una esquematización, un protocolo. Pues 4.0 es lo que hay que hacer, y con ello pues seguir estas normas y conseguir de tener información de todo. Sí. Bueno, yo creo que realmente la industria cerámica actualmente nos encontramos en muy buen punto de partida, pero hay que considerar eso, que esto es un punto de partida. Como hemos comentado en la presentación, la industria cerámica está muy automatizada, todo el proceso industrial es bastante automático, tenemos máquinas automáticas con mucho software, mucha electrónica, todas intercomunicadas. Y eso no es el 4.0, como mucha gente se cree. Eso es el punto de partida para empezar a trabajar con el 4.0. Lo cual quiere decir que nuestro sector está en buena predisposición para empezar a trabajar. Tenemos ya muchas máquinas automáticas, mucha electrónica, mucha interconexión. De hecho, ya estamos utilizando muchos control de diagnóstico remoto, procesos remotos. O sea, realmente la base está puesta. Ahora hay que empezar a trabajar con las demás fases, ¿no? La parte de la conexión. Ahora hay que empezar a adquirir datos, a gestionarlos, a tomar decisiones y a hacer predicciones, que eso es lo importante. Pero yo creo que estamos en muy buen punto de partida. Yo, bueno, de los tres aspectos que se han comentado en la pregunta, me ha notado pues estrategia empresarial. Yo a corto plazo sí que es verdad que no, bueno, en el presente no he visto todavía que hubiera una fuerte voluntad de las empresas de iniciar una transformación hacia el 4.0. Luego, en cuanto a la metodología de trabajo hacia la implantación del 4.0, yo creo que se necesitan todavía cambios en la estructura de la empresa, porque tampoco, salvo alguna empresa en particular, no se están viendo demasiadas demandas de empleo para industria como, por ejemplo, de data scientist o expertos en robótica o expertos en simulación, por ejemplo, por aquello del gemelo digital. Sí que es cierto que en lo que respecta a la formación y la concienciación del personal, ahí sí que se está viendo pues que los futuros operarios y los mandos intermedios de las plantas de cerámica sí que se están ya un poco formando. Por ejemplo, en la UJI ya tenemos una cátedra de Industria 4.0 con
con su máster de ingeniería de datos. Sí que se está viendo algo, pero quizá vaya más lento de lo que realmente se necesita. Puede ser, puede ser. Sí, porque al hilo también de lo que decía Rafa, hay mucha automatización en las empresas, porque nosotros también salimos mucho, hacemos muchos proyectos con muchos de vosotros. Y bueno, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista también veo eso, ¿no? Que sí, hay mucha automatización y quizá eso nos confunde. Y pensamos que ya somos un poquito 4.0. Pero la realidad es lo que dice Juan. Hay ciertas etapas que no sé si somos conscientes de que tenemos que ir, después del 1 va el 2 y después va el 3. Y no estamos en la 4.0 por tener una máquina que me dice automáticamente los defectos de las piezas. No, tenemos que pasar primero el proceso de digitalización, el proceso de captura de datos. ¿Cómo veis vosotros ese punto? ¿El punto de la digitalización creéis que está asumido? ¿Creéis que se está haciendo algo por llevarlo a cabo? Porque claramente es la etapa previa a empezar esa subida hacia la estrategia 4.0. Bueno, como yo he comentado anteriormente, tecnología alemana que se está adaptando a todo el mundo. Nosotros no tenemos esa mentalidad alemana, no sé si para bien o para mal. Un poquito de los alemanes, Tenemos mentalidad latina. Yo he trabajado con muchas empresas alemanas y ellos cuando tienen un problema, no tienen que reconducir, empezar desde el principio y arrancar. Nosotros sabemos adaptarnos mucho más fácil a los problemas, a los cambios, a las mejoras y a todo. Eso significa de que no es ni una cosa ni otra, ¿no? Las cosas que nosotros estamos haciendo de 4.0, como si bien ha dicho Rafa, de que claro, no es del todo 4.0 todo lo que hacemos, pero sí de muchas instalaciones que nosotros realmente ya llevamos haciendo bastante tiempo, se están asemejando. La cuestión es de que hay que buscar esta sistemática. Por ejemplo, en mi empresa controla ya directamente todas las instalaciones industriales que ponemos en funcionamiento, pues remotamente. Remotamente lo que estamos haciendo es monitorizando cuando el cliente tiene un problema. Cada vez más está todo más sensorizado, incluso tenemos consumos, tenemos potencias que están absorbiéndose y podemos en todo momento ver el problema, que es muy parecido al gemelo digital, que no es el gemelo digital, no está todo simulado, pero sí que intenta hacer. Entonces, poco a poco la maquinaria que desde SEBEC y desde cada empresa nuestra estamos haciendo vamos en esta línea hasta conseguir. Quizá Rafa lo tendrá incluso más chupado porque ellos fabrican unas máquinas que son más estandarizadas, que también son, ¿no, Rafa? Y ahí sí que también controláis todo lo que hace la máquina, Sí, ¿no? lo que pasa es que yo creo que hasta ahora cada uno iba a su aire, ¿no? Y cada uno iba añadiendo a sus máquinas las características que necesitaba, pues para hacer mantenimiento remoto, para hacer las cosas que nos iban saliendo día a día, pero ahora lo que estamos buscando es ese punto más, ¿no? Ahora vamos a conectarnos entre todos y yo no utilizar los datos de mi máquina solo para mi mantenimiento y para mis problemas, sino vamos a publicar todos esos datos y vamos a tratarlos y vamos a aprender de ellos y vamos al final decidir qué hacemos y gestionar toda la línea de producción. Ahora, digamos, cada máquina es totalmente automática y la gestionamos remotamente, nos conectamos, hacemos lo que sacamos todos los datos que queremos, incluso le cambiamos los parámetros al vuelo, todo eso se puede hacer ya. Pero digamos lo que queremos ahora es eso, interconectar todas esas máquinas, recoger todos los datos y poder gestionarlo todo conjuntamente en función de lo que queramos, ¿no? Y decidir qué queremos hacer en nuestra línea y cuando hay un problema, pues ver cuál es la mejor solución e incluso predictivamente prepararnos para que no salgan esos problemas que nos suelen salir siempre y que todo eso es lo que nos falta. Ahora, digamos, máquina a máquina o equipo a equipo, pues más o menos, si viéramos solo un equipo individualmente, pues podríamos decir que sí, ese equipo es 4.0. El equipo solo, ¿no? Pero la línea productiva no. Eso es digamos, el siguiente paso, ¿no? Sí, casi que sí. Os iba a lanzar otra pregunta, pero ya casi que has contestado, porque, claro, Juanvi nos decía antes que sí, que la elaboración de la guía pues era un poco pues para que el sector tuviera un referente. Y yo os iba a preguntar ahora, vosotros como fabricantes de maquinaria, ¿cuál era el siguiente paso que ibais a dar para ayudarle a las empresas o a los fabricantes de materiales, de baldosas, a la atomizadora? Claro. ¿Qué estabais dispuestos? ¿Cuál era el siguiente paso que estáis dispuestos como fabricantes de maquinaria a dar para que ellos se decidan a implantar esa estrategia? Y más o menos lo que tú nos has contado, se necesita la conectividad entre las máquinas. Claro. Ahora cada uno iba a su bola y cada uno iba haciendo
iba haciendo lo que realmente pues nos iba saliendo, los problemas que nos iban saliendo los íbamos solucionando y nos íbamos, pues eso, el mantenimiento remoto, el acceso, Claro, tal. Pero ahora lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo todos y publicar esos datos de una manera que sea inteligible para todos y poder gestionarlos conjuntamente. claro, porque es que es que básicamente eso es la captura masiva de datos y el saber explotarlo y que nos sirvan para predecir. Claro, Jesús, ¿quieres decirnos algo sobre esto? Poco coincido con Rafa y con Juanvi. Al final, en las empresas sí que tenemos las máquinas, pues que está todo muy automatizado, está todo muy, dijéramos, sensorizado y tal, pero al final se asemeja como a islas, ¿no? Son islas en las que pues tenemos mucha automatización, pero realmente Necesitan nos puentes. falta que esas islas hablen todas el mismo idioma. Sí. Es decir, poder conectar las islas y que todas tengan un idioma común, porque claro, ahora cada una está hablando Habla una su cosa propio diferente. idioma. Es así, esto es así. Claro. Sí, es así. No sé si Juan, no sé si tú nos quieres dar tu opinión de todo esto que estamos hablando. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy. Estaba intentando a ver si conseguía que se viese mi cámara, pero creo que no, No te no hay estamos manera. viendo en toda la Por lo tarde. menos se me oye. Sí, Al resto que yo- estáis todos muy en silencio, irnos escribiendo algo por el chat o abrir micrófono. No seáis tímidos. Yo lo que sí que comentaría un poco en resumen de lo que han dicho los tres compañeros es el hecho de que las empresas deben definir la estrategia desde los niveles más altos para que sea como parte del ADN. No fijarse unas metas súper ambiciosas, sino fijar hitos que se puedan ir alcanzando en el corto plazo. Pues si no tengo una instalación de red adecuada, pues modificar esto y en unos meses disponer de ella. Si no estoy capturando ciertos datos pues que son críticos y los tengo solo en papel, pues digitalizarlos. Así poco a poco ir definiendo pasitos, intentando siempre hacerlo de la forma más estandarizada posible para poder crecer a futuro y ir ganando camino en ese sentido. Y para ello es imprescindible disponer de gente con formación en todas estas nuevas tecnologías. Son necesarios ingenieros de proceso con conocimientos en mecatrónica, son necesarios informáticos. En el corto medio plazo harán falta científicos de datos también en las empresas. Entonces, un poco creo que van a ir por ahí Los tiros. Sí, sí. Pues muy bien. No hay preguntas en el chat. Me pensaba yo que tendríais más dudas, ¿eh? Nos hemos debido explicar muy bien, Juanvi. Bueno, yo creo que al final el fin de todos los técnicos que estarán conectados y directivos que también les interesa esta charla, como bien hemos comentado, que al final lo que quieren es que todas las máquinas estén interconectadas para que ellos puedan pulsar un botón y en todo momento tener toda la información de la línea productiva, incluso el ir más allá, que también estamos estudiando desde SEREC, el ver cómo también luego estudiar el tema del sector de esmaltes y que en un momento dado, que cuando estén fabricando un producto y haya que pedir arcilla, haya que pedir el esmalte, o haya una incidencia en arcilla, haya una incidencia en el esmalte, que directamente esto puedan salir los outputs directamente o los pedidos de abastecimiento de producto, como la incidencia en, pues no sé, pues este producto, las contracciones son diferentes, quizás la arcilla me ha cambiado, para una alarma para prensado, una alarma incluso para la fábrica que está suministrando el polvo atomizado, es lo que al final es lo que se desea, ¿no? Y enlazar todas estas tecnologías para que esta automatización sea real, en tiempo real el técnico, el director de fábrica o de estas secciones lo puedan ver y que incluso esas incidencias que puedan estar muy claras y además con una trazabilidad clara desde el producto, tanto que ha venido la arcilla hasta que ha acabado, para que pueda informar de las incidencias que puedan pasar. Eso es. Eso es. Sí, mira, nos han hecho una pregunta. Dice Fernando, se habla mucho de tecnología, pero ¿qué papel tienen las personas en todo esto de la industria 4.0? ¿Quién Pues le contesta? total, ¿no? Diría yo.
Las Total, personas son esenciales. claro, la tecnología no sirve si no hay personas. La 4.0 Además, no es llenar la máquina de robots, como muchas veces nos dicen algunos operarios, que nos dicen, ay, 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 que ya estamos más cerca de la puerta. No, hombre, no. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué le contestáis a Fernando? de hecho, lo que comentaba, que se va a necesitar son más personal y más técnico. De hecho, Más nosotros ahora cualificado, más y más cualificado. Exactamente, y con más conocimientos, e incluso esa personal que pueda incluso tener un perfil y tener unos ingresos mayores y una estabilidad en el puesto de trabajo. Al final, hoy en día nosotros ya como fabricantes de maquinaria no encontramos gente cualificada. ¿Y por qué? Porque se está avanzando tanto la tecnología que es complicado al ritmo que va pues encontrar personal técnico, pero bueno, es lo que se está buscando. Va más rápido la tecnología que la implementación de las carreras en las universidades y demás. Sí. Al final de lo que se trata es que con la 4.0 lo que nosotros queremos es mejorar la gestión de las empresas. Y para mejorar la gestión de las empresas hay que poder tomar decisiones adecuadamente. Y para tomar decisiones adecuadamente hay que tener datos adecuados para poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, al final, las decisiones, como comentaba antes Juan, puede ser un algoritmo predictivo que tome una decisión, pero quiero decir, muchas decisiones, el 90% de las decisiones las tendrá que tomar una persona y las tendrá que decir que al final, cuando un proceso sea tan sencillo, tan automático, pues sí podremos poner un algoritmo que vaya cambiando las variables del proceso para ajustarlo, pero la mayor parte de las decisiones al final las tiene que tomar las personas y tenemos que gestionar la empresa con todos estos datos que vamos a tener del proceso. Muy bien, sí, sí. Por muchas máquinas que hayan, los datos los tienen que interpretar las personas, no un robot. Tú no le puedes preguntar a un robot. Al final, el que pregunta es la persona, ¿no? No, la interpretación de los datos eminentemente tiene que ser una persona. Los humanos seguiremos siendo necesarios. El papel del ser humano es imprescindible y lo será siempre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? ¿Nadie se anima? ¿Nadie quiere abrir el micrófono, aunque sea para saludar? Juanjo, ¿no nos quieres decir nada? Bueno, creo como primera sesión ha estado muy bien. Creo que lo que se trataba precisamente era eso, de indicar a la gente que hay un trabajo hecho con la guía para que la gente lo aplique y le sirva. Y a partir de ahí, Juan, el próximo martes habría un poco más de profundizar en la tecnología. Pues sí. Bueno, respecto de la guía, habéis visto en los emails que os he mandado hasta ahora, le pulsabais al botón descargar y no se descargaba. Pero bueno, quiero decir que Juanjo y Juanvi pues se han puesto a ello y no sé si desde esta tarde ya está abierto. Está habilitado, ¿no? Y la descarga es directa, ¿vale? Para que todos lo sepáis, la podéis tener en PDF. A ver que no. Rafa Caste, que no sé si será Castellón castellano. La leo yo. Rafa, ¿quieres abrir el micrófono y leerlo tú? ¿Lo leo yo? Dice, la Administración está concienciada de que el 4.0 es fundamental para seguir liderando un sector puntero en España y, por desgracia, bastante abandonado en muchos aspectos. ¿Se ha tenido contacto con la Administración para saber si se van a recibir ayudas, subvenciones para fomentar esto? ¿Se tiene contacto? Sí, como en mi introducción he comentado, uno de los motivos principales, porque también nos movimos, aparte de que la tecnología tiene que llegar a todos los sectores y la queríamos aplicar dentro de nuestro sector cerámico, era porque varias líneas nominativas de ayudas que llegaban desde la Generalitat Valenciana y desde el gobierno, desde el Estado español, eran siempre para tecnologías en torno a 4.0. El problema del 4.0 es decir, ¿quién hace 4.0? Pues parte era, no sé en estos momentos las ayudas que estarán en estos momentos en línea, pero en este momento era primordial. Ahora quizá las ayudas están saliendo un poco más al tema de digitalización, pero supongo que también las de más alto nivel o cuando dentro de la puntuación que las ayudas tienen, es decir, que están apostando por 4.0, que cumplen, que están siguiendo unas guías, una metodología, por supuesto que la puntuación será mucho más alta. Muy bien.
Pero yo Sí, creo bueno, que algunas partes de las ayudas que ya hay y que habrá, seguramente se irán condicionando a que cumplan la 4.0. Es decir, que puede ser que aparezcan ayudas nuevas, pero seguramente las que ya hay se condicionen a que los equipamientos cumplan 4.0. Muy bien. Mira, Charo nos dice, habría que tener en cuenta las competencias adquiridas durante la vida laboral de los trabajadores y que estos aporten todo su saber a futuros trabajadores en formación. ¿Qué opináis de esto? Yo estoy de acuerdo con ella. Sí, es que muchas veces la experiencia es un grado, ¿no? Ya lo dice el refrán. Claro, Estamos de acuerdo en que hace falta formación especializada, pero yo también veo muy importante claro, la experiencia de trabajadores que llevan toda la vida. hemos visto que el primer paso es tener datos para tomar decisiones, pero después hay que tener experiencia para con esos datos tomar buenas decisiones y eso requiere experiencia, requiere años de trabajo, de que al final más o menos las cosas las irán haciendo las máquinas, pero nosotros tenemos que ir aportando a las máquinas esos datos para saber cómo tienen que hacer las cosas. Claro, claro. Mira, respecto a los datos, nos pregunta Nicolás, se habla mucho de datos. ¿Cómo puedo obtenerlos? ¿Los necesito todos? ¿Se hace un muestreo? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿Tienes el micro cerrado? Abre el micro. Sí, el tener excesivos datos al final puede llegar a confusión, es lo que ocurre siempre. Entonces es muy importante en todas las tecnologías el discernir qué datos son los buenos y los malos, ¿no? El estar, por ejemplo, de cada minuto tomando la temperatura en un secadero quizás no dice nada. Hay que hacer una media o hay que poner unas alarmas. Entonces, por supuesto que hay que tener todos los datos, pero luego hay que analizarlos. Eso lo hacen las personas. Y comentando lo que comentaba, bueno, a lo de Charo, pues decirle de que sí que se valora y las empresas y aquí se valoran los conocimientos y la formación que ha recibido el personal. Cuando uno, por ejemplo, empieza a trabajar bien por los antecedentes, que es el currículo que lleva, donde ha estado, si tiene una carrera superior y entras como desconocido, pero prácticamente luego vas demostrando y a medida tiempo que lo vas demostrando y formándote, las empresas lo que buscan son perfiles como el que ya dice y se valoran. Y te lo puedo decir que al menos en nuestras empresas de maquinaria la formación, el conocimiento, el know-how, el haber trabajado en campos específicos se valora mucho y es muy complicado encontrar gente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que se haya quedado en el tintero? yo simplemente añadir a la pregunta que hacía Nicolás, que en la guía, precisamente creo que es el capítulo 3, se hace un repaso de las diferentes etapas del proceso de fabricación y se define de una manera relativamente exhaustiva cuáles son los datos que a priori sería necesario capturar del proceso, únicamente del proceso de fabricación. Sí que es cierto que todos esos datos, para posteriormente analizarlos y obtener información de valor, hay que solaparlos o contrastarlos con datos que están en otros sistemas informáticos, llámese ERP, llámese sistema MES, pero que en la guía se puede empezar ya a ver esos datos cuáles son y con qué frecuencia o con qué características en la adquisición habría que tomarlos. Evidentemente, todos los datos posteriormente habrá que procesarlos, adaptarlos para que pasen de ser datos a ser información de valor. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, si nadie más quiere intervenir, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Nos queda ya solamente agradecer otra vez a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde. Gracias por escucharnos, gracias por interesaros por el contenido de esta guía. Como ha dicho Juan, la intención es en las siguientes sesiones pues ir tocando un poquito cada uno de los capítulos. En la sesión del martes que viene hablaremos justamente de los datos, de las variables de proceso, de la sensorización, de los protocolos de comunicación. Un poco, haremos un pequeño resumen también, intentaremos exponer en no más de media hora. Y después también habrá un coloquio con otros invitados. Le doy las gracias a los invitados de esta tarde por haber querido abrir la sesión. Juanvi, Rafa y Jesús, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y gracias a vosotros. Gracias por la información, súper interesante, nos dice Palmira. Pues muchas gracias, Palmira. Esa era la intención, que por lo menos pues sacarais algo bueno de esta sesión
y descargaros la guía, echar un vistazo. Y así en las siguientes sesiones nos podéis preguntar, nos podéis dar más caña en el coloquio. Muchas gracias nuevamente y os esperamos a todos el martes que viene. Vale. Hasta luego a todos. Adeu. Así será. Gracias, Hasta luego. buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.